¿Se puede decir que gracias al chanclazo mi hijo dejará de portarse mal? Es probable que sí. Y bueno, estamos aquí con Cintia Hernández. Ella es una amiga, es psicóloga y bueno, también es maestra en desarrollo humano, ¿verdad, Cintia? ¿Cómo Así es. estás? Bien, muchísimas gracias. Como bien lo sabes, el tema de hoy es precisamente pues el chanclazo. ¿Se puede decir que gracias al chanclazo mi hijo dejará de portarse mal? Es probable que sí. Pero ¿cuál es el precio que se tiene que pagar Ok. cuando un papá pues agrede verbal o físicamente a su hijo para corregirlo? ¿Y qué nos puedes decir acerca de ese mito? Ese mito que muchos adultos podemos decir, gracias a que mi mamá me dio el chanclazo, yo soy una mejor persona. Ahora puedo decir que a lo mejor no soy ni un delincuente, por ejemplo. En realidad no es así definitivamente. Desde la disciplina positiva se plantea la pregunta que señala lo siguiente: ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero lo tenemos que hacer sentir mal? Cuando nosotros nos portamos bien, habrá que cuestionarnos qué es lo que nos motiva a portarnos bien. El miedo, ¿no? El temor a que me vaya mal, o me motiva a portarme bien las ideas, mis convicciones que me dicen que es lo correcto porque promueve, fomenta mi desarrollo como persona, por mi compromiso que tengo con mi sociedad, con mi comunidad, porque para mí eso es lo congruente. Entonces, esto es resultado de otro tipo de crianza. Cuando yo me porto bien para evitar ser sancionada, para evitar ser lastimada, entonces quiere decir que yo me estoy conduciendo evitando el miedo, evitando el castigo, y eso no promueve mi desarrollo como ser humano. ¿Qué podemos entender como portarse bien o portarse mal? ¿Qué es eso? Una de las necesidades que busca el ser humano es percibirse importante y pertenecer. Entonces, cuando un niño se porta mal, habrá que plantearnos la pregunta del por qué se porta mal. Y es probable que esté buscando el niño, a través de portarse mal, sentirse importante y además pertenecer. Y esto nos permite identificar que los niños son excelentes observadores, pero pésimos intérpretes, porque la forma en que está buscando sentirse importante y que pertenece no es la manera correcta. Cintia, yo creo que tener un concepto de cierta conducta inapropiada, por ejemplo, puede ser un poquito subjetivo el asunto. Me refiero a que se me ocurre que un niño acompaña a sus padres a la iglesia, pues el niño tiene las inquietudes de moverse, de hacer ruidos, y bueno, son a final de cuentas necesidades corporales incluso, ¿no? Que el pequeño puede tener. Y nosotros, sin embargo, podemos decir, sabes que se estás portando mal. Y nosotros recurrimos tal vez precisamente en ese momento, no el chanclazo, pero pues sí a un buen regaño, ¿no? En este sentido, tenemos que contextualizar de qué se trata esto de portarse mal, o sea, cuál es la conducta y dónde emite esas conductas. El papá no regaña a su hijo o no reprende a su hijo de esa manera porque tenga como prioridad el que su hijo se porte bien. Lo que busca es descargar su frustración ante el hecho de observar que su hijo no le hace caso. Entonces le da la nalgada, le jala el cabello o las orejas, o a veces hasta lo insulta, porque en ese momento está descargando su enojo, su frustración, y busca satisfacer primero esa necesidad. Y ya de ahí viene el corregir al hijo. Hay que prestar atención cuando un hijo se porta mal, porque lo que busca es satisfacer una necesidad también. Y muchas conductas son parte de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño. Entonces, el papá está llamado a identificar cuál es la necesidad que tiene su hijo de portarse mal. Y bueno, quiero preguntarte algo muy importante, poniéndonos del lado del niño. ¿Qué siente el niño cuando es sometido al chanclazo? Antes de esto, hay que prestar atención qué es lo que siente el niño cuando se porta mal. Un niño mal portado es un niño desalentado. O sea, un niño que se porta mal es porque se siente mal. Un niño que se porta bien es porque se siente bien.
Entonces, ya de por sí, el portarse mal ya acompaña en el niño un sentimiento negativo o de malestar que lo lleva a portarse así. Y no satisface su necesidad de ser importante o pertenecedor cuando le dan un chanclazo, porque el chanclazo significa descalificación, significa humillación, significa no valorarlo, ¿no? Significa humillarlo, y entonces tampoco satisface su necesidad de sentirse bien, de sentirse importante y pertenecedor. ¿Cuál sería la repercusión emocional en ese futuro adulto? Muchas veces ante crianzas autoritarias, donde solo hay firmeza, donde no hay amabilidad, podemos encontrarnos a niños reprimidos, ¿no? Sumisos, o niños retadores, porque no están de acuerdo con esa sobreexigencia, con esa firmeza sin amabilidad, y se ponga muchísimo más rebelde, y esto pudiera ya comunicarnos que su autoestima pues no es buena. Cintia, si yo ya recurría a palabras amables, claras, bonitas, concretas, y luego me empiezo a enojar porque mi hijo pues no me hace caso, pero pues él percibe mi enojo, yo estoy a punto de llegar al chanclazo para que pues me haga caso, ¿no? No te voy a hacer caso. ¿Qué hago en ese momento, Cintia? ¿Qué recomiendas? Estamos hablando de una mamá o un papá que se siente frustrado, ¿no? Que está perdiendo el dominio de sí mismo, que está sacando lo peor de su persona. ¿No? Con lo que más ama, que son sus hijos. Pues sí es recurrir al tiempo fuera, es decir, esperar a que se recupere ese papá, que recupere su dominio, ¿no? Esperar a que ese papá vuelva a esa objetividad esperada, y entonces ahora sí regrese con ese hijo a corregirlo. No me refiero a lastimarlo, sino corregirlo. Entonces el tiempo fuera no es para el hijo, es para el papá. Es para el papá, así es. Primero el papá, y no significa el tiempo fuera, no me refiero al hecho de que tenga que salir del espacio físico, ¿no? Ni que se vaya a la esquina. Ajá, porque si por ejemplo está en el parque, pues no lo puede dejar ahí solo en el parque, ¿no? Sino me refiero a que haga como que ese tiempo fuera a nivel mental, ¿no? Que se dé ese tiempo a nivel mental para volver a poner en orden sus ideas, para volver a recuperar el dominio de sí mismo, para poder identificar qué es lo correcto y lo congruente en él como papá para la crianza que está buscando en sus hijos. 2000 años más tarde. ¿Estás de acuerdo que recurrir de vez en cuando al chanclazo puede ser sano o no? No estoy de acuerdo en que sea algo sano. No estoy de acuerdo. Esto a mí me hace pensar en un papá que se esfuerza por no ser violento con sus hijos, y que cuando de repente le sale el chanclazo, ¿no? Puede ser que pues perdió el control de sí mismo. O sea, nadie es perfecto y nadie es preparado para ser papá tampoco, ¿no? Y algo que tenemos los papás es el temor a equivocarnos, ¿no? Entonces, ese miedo a equivocarnos muchas veces nos lleva a justificar. Bueno, no le hizo, pues una vez al año, pues no hace tanto daño. Pero en realidad es parte de esto mismo, que tiene que ver con la experiencia que como papá tiene, que perdió el control y terminó agrediendo a su hijo. El niño puede percibir, al final de cuentas, con qué emoción viene acompañado el chanclazo, o simplemente el niño se limita a recibir el golpe y eso es lo que le daña pues en sus emociones. Esa es una idea errónea. Y más adelante él puede corregir también con violencia, porque desde su creencia eso es lo correcto, aunque en el origen no lo fue. Ese papá que agrede, ¿no? Sin enojo, pues es todavía está más perverso, porque entonces quiere decir que estás pegándole fría calculadoramente, ¿no? Está haciendo como, es ya como una conducta antisocial incluso. Entonces no es una justificación. Y si estamos hablando de un papá que controla su emoción,
su enojo, entonces ¿por qué tiene que pegar? Cuando puede abordarlo de una forma distinta. Aquí estamos llamados como papás, o sea, yo esto no solamente lo menciono como psicóloga, sino como mamá, en que estamos llamados a ser creativos en la formación de nuestros hijos. Algo que es muy fácil es pegarle al hijo. Lo difícil es ser creativo para corregirlo, sin necesidad de lastimarlo. Claro, entonces en todo caso, pues el que debería recurrir a alguna especie de apoyo terapéutico, pues para el manejo de las emociones, pues tienen que ser los padres. Es correcto. Antes de corrección, tiene que haber conexión. Entonces, ¿cómo es tu calidad de relación con tu hijo? ¿No? ¿En qué momento ya está debilitándose esa relación que tienes que recurrir a la violencia para que entonces tu hijo te haga caso? Cintia, entonces, digamos, en resumen, nosotros podemos decir que el chanclazo es una especie de violencia y que puede afectar la vida emocional, la vida en cuestión también de conductas, en cuestión de comportamiento y de manera de percibir el mundo, puede afectar esa visión de ese pequeño. Así es. Y el ser firmes y el ser amables no significa que vas a tener hijos desobedientes, hijos desadaptados o criminales O resentidos. o sea, vas a tener hijos autónomos. Si tú como papá haces el ejercicio de imaginarte cómo serán tus hijos dentro de unos 20, 30 años, seguramente los estás visualizando, te los estás imaginando, pues siendo responsables, a lo mejor ya con su familia, ¿no? Con hijos también, hijos cumplidos, adultos comprometidos, trabajadores, honestos, amorosos, y todo esto que estoy enlistando, que seguramente quienes están viendo esta entrevista tienen una lista mucho más larga de lo que esperan con sus hijos, pues estamos hablando de habilidades para la vida, ¿no? Entonces, esas habilidades para la vida no se desarrollan con un chanclazo, se desarrollan en la conexión, en la calidad que tú como papá promueves en la relación con tu hijo. Tenemos que retomar a esos papás que cuando su hijo era bebé y lloraba, pues atendían la necesidad del llanto. Una mamá sana, un papá sano, que escucha a su bebé llorar, no le pone un trapo o una almohada en la boca para que se calle, sino lo que hace es atender la necesidad que lo lleva a llorar. Puede ser que tiene hambre, que quiere que le cambien el pañal, que tiene frío, que tiene calor, o que quiere que lo carguen. O sea, hay muchas razones, o que está enfermo y hay que llevarlo con el médico. Entonces, ¿por qué ahora que tu hijo tiene 5 años, que tiene 10 o que es un adolescente y se porta mal, es decir, llora, ¿no? Pero ese llanto me refiero a algo simbólico, Claro. ¿no? Porque ahora miente, porque ahora desobedece, porque desafía, porque no cumple con sus tareas. Entonces, ¿por qué tienes que irte directamente a esas conductas, como si le taparas la boca a un bebé con un trapo cuando llora? ¿Y por qué no mejor atender cuál es el motivo por el cual está desobedeciendo, por el cual está retando, no está cumpliendo, está diciendo mentiras? El motivo por el cual se está portando así, eso es lo que hay que atender. Por eso es que antes de corrección, mejor me tengo que preguntar como mamá, ¿por qué mi hijo está recurriendo a la mentira para resolver un problema? ¿No? Entonces quiere decir que mi hijo no está desarrollando esa habilidad para la vida, que es resolver los problemas de forma asertiva. Entonces yo me tengo que sentar con mi hijo y explorar en esa conversación, en ese diálogo, qué es lo que le está haciendo falta para promovérselo, a modo de que cuando él se meta en un problema no tenga por qué mentir para resolverlo. Y eso implica mucha creatividad. Por eso es que lo más fácil es pegarle, y seguramente no va a mentir en tu presencia, ¿no? Porque tal vez sí va a mentir cuando se dé cuenta que tú no estás. Pero el por qué es importante no mentir, eso es todavía lo que no le ha quedado claro. Porque lo que el mensaje que él recibe es: no debo mentir para que no se enoje mi papá.
No debo mentir para que no me den un chanclazo. Y de hecho, ese rechazo ellos perciben como que el mundo, porque su propio mundo, que es la familia, los está rechazando. Entonces ese temor es muy grande. Es como si nosotros dentro de este mundo sintiéramos que tenemos la amenaza de que el mundo nos rechace, ¿no? Así es. Entonces ellos en su pequeño mundo, pues nosotros somos su todo, ¿no? Y lo que busca es Así es. preservar su propia existencia. Así es. ¿Qué mensaje final le puedes dar a la gente que nos está viendo en este video para que puedan reflexionar, para que puedan pensar antes incluso de actuar con el chanclazo? Que identifiquen cómo fue su estilo de crianza y desde ese estilo de crianza qué es lo que les ha funcionado a ser autónomos, a desarrollar esas habilidades para la vida y qué otras conductas definitivamente que no es precisamente generado por el estilo de crianza, ¿no? De esas conductas que no son generadas por un estilo de crianza idóneo, pues es importante atenderse como papás, porque muchas veces estamos repitiendo esas formas de educar en las nuevas generaciones y pues sin esa intención terminamos generando, interfiriendo en su desarrollo. Cintia, muchas gracias por esta entrevista. Les pido que si tienen algún interés de acudir con los servicios de Cintia, pueden escribirnos en los comentarios, nosotros les proporcionaremos la información. Pero bueno, si nos ven en otro lugar del estado de la República, que es lo que también esperamos, pues seguramente habrá muy buenos psicólogos como lo es Cintia, para que puedan atender estas situaciones, estas inquietudes y trabajen realmente pues con sus hijos y con el futuro de ellos. Muchas veces no tomamos en cuenta que no nada más se trata de darles educación, darles escuela, darles manutención y ropa. También en realidad cultivar la parte psicológica, la parte emocional en ellos a través de nuestro propio bienestar, creo que es muy muy importante, es relevante incluso, y yo me atrevería a decir que es pues todavía más importante que lo que físicamente se puede ver en el vestido, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias, Cintia, y bueno, nos estaremos viendo para la próxima. Gracias a ustedes.